En el tercer país más desigual del mundo, estamos actuando para atender 14 poblaciones de especial protección constitucional. Conoce aquí cómo lo hacemos. Esto es Colombia con Igualdad, un podcast del Ministerio de Igualdad y Equidad. Hola, soy Jorge Bermúdez, periodista de la Oficina de Comunicaciones del Ministerio de Igualdad y Equidad. Iniciamos otro capítulo de Colombia con Igualdad Podcast, un espacio de encuentro para hablar del quehacer del Ministerio de Igualdad y Equidad. Colombia es el país de la belleza con una gran riqueza natural. Somos uno de los países con mayor biodiversidad. Innumerables fuentes hídricas, bosques tropicales, humedales, bosques secos, bosques marinos, que hacen de muchos sitios geográficos destinos verdaderamente paradisíacos. Pero esa riqueza también se refleja en la especie humana, y es lo que se conoce como diversidades humanas. En ese sentido, el Ministerio de Igualdad tiene el Viceministerio de Diversidades. Para aterrizar este concepto, nos acompaña Ángel Dana Durán, directora para la garantía de derechos de la población LGBTIQ+. Ángel es trabajadora social con especialización en familia, infancia y adolescencia, especialista en gerencia de proyectos y actualmente cursa una maestría en cooperación internacional para el desarrollo de los pueblos. Ángel, bienvenida. ¿Y qué son las diversidades humanas y por qué están en el Ministerio de Igualdad? Bueno, buenos días para todos, todas y todes. Agradecer esta invitación a este podcast. Hablar de diversidades humanas es centrar la realidad de los seres humanos en el territorio. No solamente somos personas blancas, sino que nos reconocemos como seres humanos que nos cruzamos por unas interseccionalidades étnicas, afrodescendientes, campesinas, mujeres, juventudes, personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, migrantes, etcétera, que habitamos en un territorio y que en medio de esa diferencia creamos juntanzas, resistencias y transformaciones importantes que nos llevan a un concepto que siempre ha sido de discusión, pero muy necesario, que es la inclusión. Vamos a hacer un paréntesis para explicarle a la audiencia algo. Las personas con discapacidad y la población LGBTIQ+, son esas dos grandes direcciones de este Viceministerio de Diversidades. Comencemos entonces por explicarle a la audiencia el significado de la sigla LGBTIQ+, para que todos entendamos y estemos en un solo lenguaje. Cuando hablamos de la sigla LGBTIQ+, se está reconociendo diferentes orientaciones sexuales e identidades de género diversas que pueden ser la realidad de construcciones del ser humano. Entonces, cuando hablamos de L, por ejemplo, hablamos y reconocemos mujeres lesbianas, hombres gays, personas bisexuales. Vamos por orden. L. Lesbianas. Mujeres lesbianas. Sí. E. Gays, hombres gays, personas bisexuales. Luego viene la T, que es un abanico y que tiene una sombrilla, pero reconoce personas con experiencias de vida trans, y ahí incluye personas transgénero, travestis, transexuales, transformistas, etcétera, y personas con no binaridad, pero que también entran en la sombrilla de personas trans. Está I, que es un grupo poblacional muy poco visible, pero que también existen y resisten, que son las personas intersexuales. Están las personas queer, que es una postura más teórica, de construcción identitaria y de expresión de género, que se escapa del binarismo, que son las personas raras o queer, y está la sigla más, que reconoce otras orientaciones sexuales e identidades de género diversas, porque son bastanticas. LGBTIQ+, al menos 7. Ajá. Y todas se confluyen en algo. Son seres humanos. Sí, seres humanos que debemos mirar desde la misma óptica. Uh-huh. No debemos discriminar ni excluir. Exacto. Ángel, ¿por qué es importante esta dirección para la garantía de derechos LGBTIQ+ para esa población? Digamos que no existía una estructura en el Estado que garantizara los derechos de las personas LGBTIQ+, o centrara la política pública LGBTIQ+. Con el surgimiento del Ministerio de la Igualdad,
nace un viceministerio de las diversidades y allí nace también la dirección LGBTIQ+, que tiene como fin avanzar en términos de derechos y de igualdad y equidad para este grupo poblacional, pero centra también la materialización de la política pública y de documentos claves como el COMPES 41-47. Entonces, digamos que el hecho de que exista una dirección da a conocer de que se está avanzando en la garantía de derechos de este grupo poblacional que antes no se tenía en la estructura del Estado. Política pública, COMPES, son dos términos súper hartos, por decirlo de alguna forma, pero ¿qué quiere decir que haya una política pública LGBTIQ+? ¿Qué quiere decir que haya una política pública para ellos? El hecho de que exista una política pública está mandando un mensaje de que el Estado se está preocupando, ¿sí?, por que se garantice los derechos de este grupo poblacional y una vida libre de violencia. Las políticas públicas son documentos claves con acciones específicas que se materializan en programas y proyectos para transformar realidades. Y estas realidades que se han visto direccionadas en personas LGBTIQ+, son contextos de exclusión, discriminación, vulneración de derechos y asesinatos sistemáticos a personas LGBTIQ+. Entonces la política pública se convierte en una herramienta fundamental del Estado para transformar estos contextos, pero también para decirles a estas personas históricamente vulneradas, el Estado les va a cumplir en términos de derechos. Me pones un tema que está en el tintero y está a la luz pública, es el tema de las violencias. Hay violencias basadas en género que son contra las mujeres y violencias por prejuicio, que es contra las personas LGBTIQ+. Esta población enfrenta estas violencias desde el hogar hasta la calle. ¿Qué hacen ustedes como ministerio para prevenirlas? Primero aclarar que también las personas LGBTIQ+ podemos vivir violencias de género. Sí, digamos que el hecho de que una persona tenga una orientación sexual o una identidad de género diversa, como son las mujeres lesbianas, las mujeres trans y todas las mujeres desde el abanico de su realidad y diversidad, no quiere decir que se escapen de las violencias sistemáticas que son basadas en el género, sino que la violencia por prejuicio tiene una realidad y es cómo reconocemos al otro y sobre ese reconocimiento del otro pongo un estigma y un prejuicio y un imaginario social. Nosotros como personas LGBTIQ+ vivimos a diario este tipo de violencia porque se tiene una lectura sesgada de lo que somos las personas LGBTIQ+, muy relacionada con temas moralistas, temas patriarcales, etc. Entonces, por ejemplo, a todas las mujeres trans o a las personas trans por la realidad nos sexualizan, nos sacan del contexto, nos consideran incapaces o que no tengamos los conocimientos reales para direccionar, para manejar, para organizarnos, etcétera. Y eso está muy relacionado en cómo la gente tiene una lectura de las personas LGBTIQ+ en los contextos colombianos. Entonces es lo que llamamos violencia por prejuicio, como limito derechos debido a esos imaginarios y prejuicios que tengo hacia las personas LGBTIQ+. Por eso desde el Ministerio de la Igualdad nace Salvia Dignidad. Salvia Dignidad es un programa de atención preciso relacionado a la atención de violencias por prejuicio. La línea 155, numeral 3, está específicamente dirigida para la atención de personas LGBTIQ+. Cuando hay un caso de discriminación, violencia, estigma direccionado por la orientación sexual o la identidad de género. Aparte de eso, nosotras tenemos ayudas de emergencia o de atención cuando ocurra un caso de presunto feminicidio o transfeminicidio o cuando se materializa el feminicidio o el transfeminicidio. También activamos estas ayudas de emergencia, como son, por ejemplo, todo el tema del entierro, el acompañamiento familiar, psicosocial, jurídico, etcétera. La línea de atención en la que atiende la llamada y hace una ruta de atención con la entidad respectiva, bien sea si es para dirigirla al hospital, si es dirigirla a la comisaría de familia, a la policía, a la fiscalía y finalmente que no haya impunidad. Claro. Pero también hay un tema de atención y hay unas medidas de apoyo de las que me hablabas ahora. Uh-huh. ¿En qué consisten esas medidas de apoyo? Y lo más importante, ¿cómo puede una persona que está en riesgo de muerte acceder a esas ayudas?
Es muy importante lo que acabas de mencionar. Nosotros somos activadores de ruta, entonces digamos que hay casos que lo articulamos con otras instituciones y quiero como aclarar eso. Fiscalía, entes de control, etcétera, UNP, cuando son casos de defensores y defensoras de derechos humanos. Cuando ocurre un caso preciso de intento de feminicidio o transfeminicidio, que es donde tenemos realmente los apoyos de emergencia, nosotros venimos acompañando a las víctimas con todo el tema de subsidio, apoyo, llamamos apoyo porque no sea el 100%, pero de arrendamiento, alimentación, vestuario, transporte, etcétera, para que las víctimas puedan salir un poco del contexto de violencia en el que está sumergida o en el que está en riesgo, para poder garantizarle el derecho a la vida, la seguridad y la integridad. ¿Es un apoyo temporal o permanente? Es temporal. ¿Por cuánto tiempo? 3 meses. 3 meses. Durante ese tiempo la sacan de ese entorno de violencia y en esos 3 meses debería normalizarse su situación dentro de su hogar. Se trata de regular, en este caso, su derecho a la vida, la seguridad y la integridad es muy complejo, porque digamos que hay personas LGBTIQ+ que mantienen el ciclo de violencia, hay que reconocerlo, y esos ciclos de violencia pueden ser sistemáticos, pero de alguna manera el Estado está garantizando una atención temprana de estos casos que muchas veces al no ser atendidos, se pueden convertir en una realidad de feminicidio o transfeminicidio. Entonces, atención a la audiencia, la línea 155, Salve a Dignidad, es digamos que el primer logro de esta dirección para la garantía de derechos de las personas LGBTIQ+. Anoten bien, línea 155 para denunciar y para obtener apoyo en casos de violencias. Pero las violencias también son muy marcadas en los pueblos indígenas. ¿Qué pasa con una persona LGBTIQ+ dentro de la comunidad indígena y cómo pueden ustedes ayudar en ese tema? Sé que están haciendo avances en un capítulo étnico. Pero primero, ¿qué pasa en las comunidades indígenas? Sí, hay que entender que, digamos que las orientaciones sexuales y las identidades de género se han venido interpretando de manera diferente según las civilizaciones y pues con el surgimiento de lo colonial, sí, también se hizo una interpretación muy distinta a lo que es la diversidad en los pueblos étnicos, y algunas personas LGBTIQ+ actualmente son expulsadas de los cabildos por las mismas reglas internas de los pueblos originarios o indígenas. Nosotros como Ministerio de la Igualdad, reconociendo esta realidad y diagnosticando también este proceso, venimos avanzando en la construcción de lo que nosotros hemos llamado el capítulo étnico, con un programa especial para la atención de personas LGBTIQ+ indígenas. Ese programa lo logramos el año pasado. Este año se espera comenzar su ejecución y digamos que no es responsabilidad solamente del Ministerio de la Igualdad, sino que dentro de este programa hay unos acuerdos y unas responsabilidades de diferentes ministerios para la atención en este caso, de personas LGBTIQ+ indígenas. ¿Son como 18 entidades del orden nacional las que participan? Ajá, son la mayoría de la mayoría de ministerios tienen responsabilidades con este programa indígena. Hay entre el Ministerio de Salud, Educación, lo que tú decías, Fiscalía, Policía Nacional, tal. Todas las entidades en su mayoría. Ahora, de los principales obstáculos que enfrenta una persona LGBTIQ+ es el acceso a educación, a salud, a vivienda, a salud que sean atendidas en las condiciones dignas de una persona LGBTIQ+. ¿Cómo avanza el ministerio para atender o para dar respuesta a esos frentes en los que mayores obstáculos hay para las personas LGBTIQ+? Nosotros el año pasado construimos 3 estrategias: una estrategia para el acceso a la educación, una estrategia para el acceso al trabajo digno y una estrategia para el tema de salud. Si bien nosotros como Ministerio de la Igualdad acompañamos técnicamente a algunos ministerios, como es el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, digamos que sí hemos construido, venimos impulsando proyectos estratégicos para el acceso de algunos de estos derechos. Por ejemplo, actualmente tenemos una alianza con el ICETES para el acceso a la educación superior de personas LGBTIQ+.
Estamos a la espera de sacar la fase 2 de esta convocatoria que se vivió el año pasado y que este año está en la espera de que lo saquemos. También tenemos con el PNUD un tema de acceso a unidades productivas que se sacó hace poco también para el acceso y el fortalecimiento a microempresarios y microempresarias LGBTIQ+ en Colombia. Y estamos también desarrollando algunos proyectos estratégicos para el acceso al empleo y para el acceso a temas de acompañamiento jurídicos en el territorio. Digamos que ha sido un gran desafío. Hemos venido articulando con otros ministerios. El Ministerio de Salud ha sacado protocolos, guías relacionados con temas LGBTIQ+ y de personas trans que han sido poderosos, que ayudan de alguna manera a generar transformaciones. Lo mismo la guía que ha sacado el Ministerio de Trabajo en torno para la transformación de entornos de discriminación y vulneración de derechos, de violencias en entornos laborales, también es supremamente importante, y esto de alguna manera ayuda a generar transformaciones culturales que cambien los imaginarios y las percepciones hacia personas LGBTIQ+. Ángel, creo que la encuesta nacional de hogares habla de 473.000 personas LGBTIQ+, con los subregistros y algo podrían haber 700.000 personas LGBTIQ+ en el país. ¿El ministerio brinda respuesta institucional a todas ellas o están enfocadas en algunas personas específicamente? Lo digo porque el Ministerio de la Misionalidad va enfocada a los territorios excluidos. Ustedes atienden y las políticas que desarrollan son para toda la población y los programas en concreto sí ya van para poblaciones específicas y cómo acceder a esos proyectos y programas. No, digamos que cuando construimos la dirección LGBTIQ+ y los programas estratégicos, lo construimos pensando en Colombia. Nuestros programas, proyectos y estrategias son impulsadas para todas las personas LGBTIQ+ de Colombia sin de alguna manera decir que no hay algunos departamentos o municipios priorizados en términos de violencia. Digamos, hay que reconocer que municipios o departamentos como Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, siguen siendo territorios muy complejos para personas LGBTIQ+, en términos de violencia, asesinatos sistemáticos, etcétera, a personas LGBTIQ+. Pero nuestras ofertas institucionales, asistencias técnicas, son direccionadas para toda Colombia. En estos 15 meses, 18 meses tal vez de la dirección, ¿cuáles son los principales logros de la dirección? Puntualmente, 3 logros. El primer logro yo creo que es el COMPES 4147, es un documento de política pública que da línea en términos de acceso a derechos de personas LGBTIQ+. Tenemos un segundo logro que es el Sistema Nacional LGBTIQ+, el espacio de alta instancia de articulación interinstitucional que centra los derechos de las personas LGBTIQ+ en Colombia y que nosotros ya hemos empezado a activar las diferentes mesas y a seccionarlo y que dejamos este trabajo listo para el nuevo gobierno que se avecina. También yo creo que Salve a Dignidad, el primer programa de atención a casos de violencia por prejuicios en Colombia, digamos que es una realidad, pero que también hace un llamado a que sí se puede generar estrategias contundentes para la atención de violencia por prejuicio. También otro de los logros, te podría hablar, bueno, ahí están los 3 principales logros, pero digamos que hemos venido trabajando en proyectos estratégicos, en generar acciones de transformación cultural. Hemos acompañado actividades estratégicas en los territorios para la eliminación de violencia por prejuicio. También estamos actualmente trabajando en el Observatorio LGBTIQ+, para el monitoreo en términos de derechos. Estamos trabajando en materializar el nuevo decreto de la política pública. Y también yo creo que generar escenarios de participación. Venimos de haber hecho la gran convención LGBTIQ+,
la segunda convención después del 2023, y eso hace un llamado a posicionar la agenda del movimiento social, del movimiento popular sobre el centro. Y yo creo que eso ha sido como los logros más relevantes. Hemos venido haciendo otras acciones de acompañamiento técnico, de documentos estratégicos, pero para nosotros y nosotras ha sido importante estos logros principales. Garantía de derechos para la población LGBTIQ+. No es que haya unos derechos especiales para esta población. Simplemente el ministerio, y a través de tu dirección, es garantizar que los derechos de cualquier ciudadano sean tan válidos para el menor, para la persona mayor, para la persona con discapacidad, como para las personas LGBTIQ+. No son derechos nuevos, son los derechos que consagra la Constitución para todos los colombianos y colombianas, y que la población LGBTIQ+ ha adolecido de gozar estos derechos. Así que con esta aclaración quiero, Ángel, que le des un mensaje a toda la audiencia para que comencemos por hacer una transformación cultural, una transformación de pensamiento, una transformación de actitud. ¿Cómo debe mirar la sociedad a las personas LGBTIQ+? Bueno, yo creo que debemos centrar los derechos, los principios de cómo vemos al otro bajo un principio que se llama el principio de derechos. Porque si yo me paro en otros principios como principios éticos, moralistas, etcétera, va a ser muy complejo reconocer al otro. Y esto nos lo enseña el derecho, la sociología, la antropología, el trabajo social. Nos enseña, nosotros debemos situar los derechos de las personas bajo el principio de derechos. Es decir, yo tengo a otra persona y no la valoro o no le doy un reconocimiento por su orientación sexual, identidad de género, raza o color de piel, otras situaciones, sino que yo reconozco que es un ser humano que está bajo el principio de derechos y que tiene una cobertura constitucional que lo protege. Hasta que no lleguemos a ese nivel de madurez, pues el ser humano nos vamos a seguir leyendo o nos vamos a seguir viendo diferencialmente, cuando todos somos iguales constitucionalmente. ¿Qué ha pasado con las personas LGBTIQ+? Nosotros no queremos alcanzar privilegios, nosotros queremos alcanzar derechos que no nos han reconocido, a pesar que constitucionalmente ha estado, digamos que las estructuras del poder nos han puesto barreras o nos han puesto limitaciones para el acceso al derecho. ¿Cómo es posible que una mujer trans tenga que dejar sus estudios porque pues la discriminación, la exclusión, el matoneo, el bullying dentro de los entornos escolares pues haga que se tenga que retirar? Entonces estamos viendo que los entornos escolares siguen siendo violentos para las personas LGBTIQ+. ¿Cómo es posible que una persona trans tenga que ejercer el trabajo sexual a los 12, 11 o 13 años de edad porque su familia la expulse o lo expulse de su hogar simplemente porque decidió tener una identidad de género diversa y que tenga que llegar al ejercicio del trabajo sexual a temprana edad? No hemos hablado, por ejemplo, en Colombia, no se habla del trabajo sexual en infancias y adolescencias LGBTIQ+, cuando es una realidad que está pasando en Colombia y que no ha tenido una atención importante. Y, por ejemplo, las barreras para el acceso al trabajo. ¿Cómo es posible que yo sea, por ejemplo, la única mujer trans en Colombia? Bueno, creo que hay otra compañera en estar en un cargo de alta dirección. ¿Y dónde están las otras mujeres trans en otros ministerios o en otros lugares leídos de poder o trabajando? Porque pues se reconoce que hay limitaciones para el acceso al trabajo de personas LGBTIQ+, y que las empresas privadas y públicas a veces colocan limitaciones en lo que nosotros llamamos reclutamiento, que es esa parte de entrevista, que muchas veces no se conoce esa discriminación y es donde nos limitan para hacer a un trabajo. No te contrato a ti persona LGBTIQ+, por ser una persona LGBTIQ+, pero como es en la parte de la entrevista, pues nadie lo sabe. Nadie va a reconocer esa violencia y esa discriminación que hay en esa parte. Y muchas otras historias y realidades de limitación que podemos vivir las personas LGBTIQ+. Hoy en día nosotros nos hemos venido preparando. Antes la excusa era, pero es que ustedes estudien.
estudien para que ustedes tengan oportunidades. Nos decía el sistema eso. Hoy en día nosotras nos hemos venido preparando, nosotros y nosotras, y ahora hemos encontrado que es una realidad estructural, patriarcal, transfóbica, homofóbica, que limita el acceso al empleo. Ya no es un tema de prepararnos, porque muchos y muchas nos hemos preparado, sino que es una realidad de discriminación. Para cerrar, una sola palabra: respeto. Respeto para la población LGBTIQ+, y respeto por y para la diferencia. Ángel, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y seguiremos en estos diálogos de Colombia con Igualdad podcast. Listo, gracias por la invitación. Esto es Colombia con Igualdad podcast y retomamos el programa de hoy con una invitada muy especial. Se trata de María Patricia Sarmiento. Ella es administradora de empresas, especializada en voluntariado y con maestría en política y relaciones internacionales. Ella es la directora para la garantía de derechos de personas con discapacidad. Una dirección muy importante que se parte del Viceministerio de Diversidades, y la doctora María Patricia se encuentra aquí para explicarnos de qué se trata esta dirección. María Patricia, buenas tardes y bienvenida. Gracias, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, la Dirección para la Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad es una dirección que está adscrita al Viceministerio de las Diversidades del Ministerio de Igualdad y Equidad. Una dirección que tiene un proyecto misional, pero también además una responsabilidad muy importante, en tanto el Ministerio de Igualdad y Equidad tiene la rectoría del Sistema Nacional de Discapacidad, emanado por la Ley 1145 del 2007. En este sentido, el trabajo que se desarrolla de la Dirección para la Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene que ver con un programa que está adscrito a un proyecto de inversión, pero también con la articulación de ese gran Sistema Nacional de Discapacidad que implica a todas las entidades del Estado en relación con el cumplimiento de las políticas públicas de las personas con discapacidad. ¿Por qué están aquí las personas con discapacidad en el Ministerio de Igualdad? Porque es una de esas 14 poblaciones de especial protección constitucional que están bajo la misionalidad y funcionamiento del Ministerio de Igualdad. Por eso existe esta dirección. Y vamos a comenzar, Patricia, con un poco de pedagogía. ¿Quién es una persona con discapacidad? Bueno, una persona con discapacidad es aquella persona que bajo los parámetros de la Convención Internacional de los Derechos sobre las Personas con Discapacidad tiene alguna dificultad en el desarrollo de las actividades de la vida diaria, que tiene enmarcado en su accionar como persona un relacionamiento con el entorno que impide que normalmente una persona con discapacidad pueda acceder, como cualquier otra persona que no tiene una discapacidad, digamos, a los derechos. Es decir, una persona con discapacidad es aquella que tiene algún tipo de deficiencia y, ojo, deficiencia a la luz de lo que plantea la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, no lo digo de manera peyorativa, tiene una condición que no permite que la interacción con el entorno le permita realizar las actividades como cualquier otra persona que no tiene una discapacidad. Y para que la audiencia tenga claridad, vamos a definir esas 7 categorías. Son 7 categorías, según la Convención, las 7 categorías de discapacidad. ¿Cuáles son esas categorías? Bueno, claramente existen 7 categorías de discapacidad que reconoce la Convención, pero que también reconoce la Organización Mundial de la Salud. Estas categorías de discapacidad son discapacidad física, discapacidad múltiple, discapacidad intelectual, visual, sordoceguera y discapacidad psicosocial, pero además múltiple. ¿Cómo debemos tratar a las personas? ¿Cómo es nuestra relación con las personas con discapacidad? Es decir, ahí va el cieguito aquel. No, esa no es la forma correcta de referirse a una persona con discapacidad. ¿Cuál es la forma correcta de referirse a una persona con discapacidad y en el trato con ellos? Bueno, en primer lugar, entendiendo que la discapacidad, el concepto de discapacidad es un concepto que evoluciona y que se centra en la persona más que en su condición. Cuando hablamos con una persona con discapacidad debemos referirnos a ella en términos que no sean peyorativos y discriminatorios, es decir, todavía persisten imaginarios y estereotipos acerca de las capacidades de las personas con discapacidad. Si yo me refiero haciendo un adecuado uso del lenguaje a una persona con discapacidad visual, pues estoy haciendo nada más ni menos referencia que a una persona ciega. No hablo de personas mudas, hablo de personas sordas, que son aquellas personas que tienen una afectación para poder desarrollar el habla, ¿cierto? Y
Y cuando hablo de personas sordociegas, son personas que tienen dos discapacidades que se conjugan y que impiden que la persona tenga desarrollo del lenguaje, pero también dificultades para la escucha, tanto que requieren un ajuste razonable diferente al de una persona sorda, porque requieren intérpretes guía, en tanto que una persona sorda requiere un intérprete de lengua de señas. Siempre que hablemos de una persona con discapacidad, anteponemos el término persona, no hablamos de personas con deficiencia ni personas discapacitadas. Digamos que en eso estamos trabajando desde el Ministerio de Igualdad y Equidad, tratando de cambiar esos imaginarios, esos estigmas que hay alrededor del concepto de discapacidad, y por tanto siempre ponemos el foco y el centro en la persona más allá de su condición. La Convención de Personas con Discapacidad habla básicamente de este término, persona con discapacidad. No es persona con habilidades diversas ni persona con funcionalidades diversas, personas que evidentemente pueden ser consideradas desde una perspectiva como de anormalidad. Entonces son personas que tienen una circunstancia, una condición, y así se refiere la convención. Personas con discapacidad, no personas discapacitadas. Siempre persona. Siempre anteponemos el concepto. Va a estar con nosotros una persona ciega, viene una persona sorda a la reunión, viene una persona con discapacidad. De acuerdo. No más esos términos que por décadas fueron peyorativos con esta población. El tratamiento hacia estas personas con discapacidad ha cambiado muchísimo. Me contaba el director del INSOR que las personas sordas eran maltratadas dentro de sus familias hace 100 años y los golpeaban porque creían y los escondían y tal. Hoy las personas con discapacidad son reconocidas, son personas formadas, son personas que estudian y son personas que le están aportando a la sociedad. Desde la Dirección de Garantía de Derechos para las Personas con Discapacidad, ¿qué se está haciendo? Bueno, trabajamos en varias vías, ¿no? Trabajamos desde un programa misional que responde a un proyecto de inversión que cuenta con varias líneas, pero también como ente rector del sistema somos articuladores de ese Sistema Nacional de Discapacidad. En este sentido, estamos trabajando por la construcción de una política pública que recoja todos los derechos de las personas con discapacidad a partir de 5 ejes. De hecho, en este momento estamos próximos a tener y a contar con un COMPES de discapacidad que hace la política pública, el lineamiento de política pública para los siguientes 10 años. Y se ha hecho un trabajo maravilloso porque ya hablamos de otros procesos, como son los procesos de inclusión y de llevar las personas con discapacidad hacia la vida independiente y la integración en la comunidad. Es decir, cómo nosotros nos pensamos hoy en que ya no deben existir guetos ni lugares específicos para la atención a las personas con discapacidad, sino que la misma convención nos llama a la desinstitucionalización y a la vida en comunidad de las personas con discapacidad. Venimos trabajando, cambiando esos imaginarios, trabajando en toma de conciencia, pero también desde algunos aspectos importantes que tienen que ver con la inclusión productiva, con inclusión educativa y por supuesto la participación. Tenemos tres proyectos orientados a estos aspectos, uno que tiene que ver con empleabilidad y emprendimiento, tenemos otro que tiene que ver con educación, el acceso a la educación, y uno que tiene que ver con la gobernanza y la participación, que hacen parte del programa Tejiendo Comunidad para las personas con discapacidad. Ese tema de inclusión a la educación, ¿hay algún proyecto en específico, así como en el tema de emprendimientos para las personas con discapacidad? Claro, en este momento tenemos un convenio suscrito con el Ministerio de Igualdad y Equidad, con el fondo del ICETEX, en el que esperamos poder beneficiar a un grupo importante de personas con discapacidad para el acceso a la educación superior, un programa que busca garantizar el sostenimiento, pero también la cobertura de todos los servicios de acceso a los servicios de educación de las personas con discapacidad, tanto en educación pública como en educación privada. ¿Son créditos condonables para personas que estén ya cursando la universidad o que quieran ingresar o que terminen sus estudios? No necesariamente tienen que estar adentro, sino aspirando a estar, o que estén en curso o terminando. De acuerdo. ¿Y tienen aparte de eso un monto especial para sostenimiento? Sí, tiene dos líneas, una que es la del sostenimiento, para que efectivamente pueda haber culminación de los estudios de las personas con discapacidad que pueden tener algún tipo de dificultad socioeconómica, y adicionalmente se cubre el monto de los estudios tipo beca, son créditos condonables, y por supuesto que esperamos que sean de beneficio para la población con discapacidad que cursa estudios de educación superior, personas que estén dando inicio o que ya hayan entrado en la primera fase de educación en pregrado. En términos de emprendimiento, ¿fortalecen ustedes emprendimientos o están promocionando emprendimientos para las personas con discapacidad en el país?
Claro, en este momento una de las líneas que tiene el programa Tejiendo Comunidad justamente busca la autonomía económica de las personas con discapacidad, esa independencia y la generación de oportunidades que permita que cuenten con ingresos para su sostenibilidad. Y en este momento una de las líneas es precisamente fortalecer algunas unidades productivas de personas con discapacidad y que por supuesto benefician al núcleo familiar y que van a impactar a un número importante de familias donde hay personas con discapacidad que tienen un emprendimiento y que son apalancadas y apoyadas por sus familiares. Esos son actividades súper puntuales para las personas, pero en la generalidad las políticas públicas van dirigidas a que los entes territoriales y las empresas privadas y en general la sociedad cree condiciones de accesibilidad física para esas personas. ¿Es así o cómo es el tema? Claro, y no solamente trabajar por la eliminación de barreras que tienen que ver con aspectos de accesibilidad y de infraestructura, sino también aquellas barreras que son actitudinales y otro tipo de barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad a menudo que tienen que ver con la exclusión, digamos que hablamos de barreras actitudinales con las que queremos trabajar para cambiar esos imaginarios y se hagan verdaderos procesos de inclusión. Encontramos las barreras físicas y por supuesto las comunicativas, donde si nosotros avanzamos ahora que tenemos tanta tecnología, podemos lograr que las personas con discapacidad sean incluidas en todos los ámbitos, tanto en el ámbito de la educación, laboral, cultural, digamos que en todos los ámbitos y esferas de la vida. ¿Cuántas pueden ser las personas con discapacidad en Colombia? Bueno, esta es una cifra que es bastante cuestionada, en tanto tenemos una proyección inicial que hace el DANE que se estima más o menos en 3.200.000 personas con discapacidad, es un subregistro, ya que la Organización Mundial de la Salud proyecta que en el mundo hay más o menos el 16-17% de las personas ya tienen algún tipo de discapacidad. Por el otro lado, tenemos el registro que lleva el Ministerio de Salud y Protección, que nos habla de más o menos 1.500.000 personas que han logrado ser certificadas e incluirse dentro del registro para localización y caracterización de la población, de las personas con discapacidad. En estos 2 años de trabajo con el Ministerio de Igualdad y Equidad, ¿cuáles son los principales logros que se han obtenido para esa población? Bueno, muy importante el trabajo que se ha realizado en el marco del Sistema Nacional de Discapacidad en un proceso de articulación con todas las entidades que conforman este sistema. Desde el Ministerio de Igualdad se viene trabajando en varios aspectos. Uno de ellos, todo el tema de Ley 1996, que es del 2019, que busca que las personas con discapacidad puedan tomar decisiones de manera autónoma en la Ley de Capacidad Jurídica. Allí se ha desarrollado un convenio con la Universidad de Antioquia y el SENA, con el que se busca formar funcionarios para que brinden apoyo a las familias para la designación de, valga la redundancia, apoyos para que las personas con discapacidad tomen decisiones y sean reconocidos como sujetos de derechos ciudadanos con derechos políticos, derechos civiles y demás. Se viene trabajando en el convenio con el ICETEX, con el que se están beneficiando personas que han llegado al nivel de educación superior y que pueden tener cubiertos sus estudios y tratando de garantizar su sostenibilidad a través del tiempo. Por otra parte, desde la línea de emprendimientos estamos intentando fortalecer 125 unidades productivas que no solamente impactan a la unidad productiva, sino a todo el núcleo familiar, lo que significa que pues, vamos a tener más o menos un radio para 500, 600 personas que hacen parte de estos emprendimientos de unidades productivas. Y por otra parte, pues algo muy importante es el COMPES. La población con discapacidad contaba con el COMPES 166 que perdió vigencia en el año 2022 y en este momento estamos a la espera de que el DNP ya nos avale el COMPES nuevo de discapacidad y esperamos que esta sea la hoja de ruta para lo que sigue en los 10 años. Importante mencionar que yo llego al ministerio en el mes de agosto, es decir, mi trabajo es más bien reciente, pero mis antecesores tenían un trabajo importante alrededor del proyecto de inversión que se venía desarrollando. Colombia es un país que envejece al ritmo de Europa. Cada vez es un país más viejo porque las tasas de natalidad están decreciendo. Eso aumenta el número de personas con discapacidad, ya que digamos, cuando llegamos a estas edades más adultas, comenzamos a tener pérdidas de audición, pérdidas de visión. También estas personas mayores ya son consideradas como discapacidad cuando pierden algunos de estos sentidos. Claro, hay aspectos que han ido incrementando el número de personas con discapacidad y los registros que tenemos estadísticos. Dentro de ellos, el llegar a una edad avanzada con problemas de salud,
crónicas, enfermedades crónicas como la diabetes, que generan algún tipo de discapacidad, normalmente pérdida de la visión, problemas renales, pero adicionalmente discapacidad física. Vemos muchas personas con discapacidad mayores que por adquirir una diabetes pues han desarrollado cualquier tipo de discapacidad, ya sea visual o física. Pero también el conflicto armado ha sumado las estadísticas, en tanto todo lo que ocurre en los territorios en este momento genera afectaciones psicosociales hacia las personas con discapacidad, y hoy tenemos un número importante de personas que reportan, incluida la unidad para las víctimas, tiene un registro muy importante que da cuenta de que esos 10 millones de personas con víctimas del conflicto, hay un alto porcentaje, casi 600.000 personas con discapacidad derivada del conflicto armado. Entonces son varios factores los que conllevan a que estas cifras sean crecientes, no solamente en Colombia, creo que en el mundo. Todo el contar con una enfermedad crónica, hay enfermedades que son huérfanas, que no han podido identificar por qué conllevan a una discapacidad. Entonces es una cifra que va en crecimiento permanente. Pues doctora Patricia, muchísimas gracias por promover la autonomía e independencia de las personas con discapacidad, por llevarles igualdad y dignidad a sus vidas y a sus familias. Y quiero que cerremos con un mensaje para la sociedad en general de cómo debemos tratar a las personas con discapacidad. ¿Cuál debe ser la posición de la sociedad en general frente a las personas con discapacidad en el país? Bueno, lo primero es reconocer que las personas con discapacidad hacen parte de la sociedad igual que cualquier ciudadano que es reconocido como un sujeto de derechos. En términos de igualdad de oportunidades, son personas con capacidades que han sido históricamente marginadas, segregadas y concebidas desde un imaginario que no es real, que no da cuenta de lo que es la realidad de la capacidad de las personas con discapacidad. Bajo un capacitismo siempre se ha concebido que las personas con discapacidad son menores, son personas que tienen menos capacidad que una persona que no tiene discapacidad, y el llamado es a que seamos respetuosos de las personas con discapacidad, que interactuemos, pero que también reconozcamos en el marco de la igualdad que las personas con discapacidad son sujetos de derechos como cualquier otro ciudadano. Un país ideal, me preguntaban en otra entrevista cuál sería, pues es aquel país en el que todos nos reconozcamos como iguales. Doctora Patricia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por aceptar esa invitación. Y ustedes a la audiencia, este fue otro capítulo más de Colombia con Igualdad Podcast. Esperen nuestros próximos capítulos donde llevamos la dignidad y la igualdad para las poblaciones en los territorios excluidos. Feliz día. Gracias. La igualdad no se pide, Se construye se defiende y se sostiene. La igualdad se necesita.